Adelante. Muy bien. Muy buenas noches y gracias una vez más por la invitación a cada uno de ustedes por su participación y por supuesto los organizadores por estar gestionando actividades como esta. Hoy vamos a abordar un tema también de importancia, al igual que en las sesiones anteriores sobre el derecho probatorio. Y bueno, desde luego reconocidos porque estamos participando en un número mayor a 40 personas, no obstante un partido crucial que seguramente estamos, no diría perdiéndonos porque igual lo podemos ver en repetición, sino fundamentalmente porque también las actividades académicas no deben ser, digamos, postergadas, ni mucho menos obstáculo alguno en las fechas donde se dicte para seguir capacitándonos, para seguir especializándonos y para seguir en esta lucha, pues, por siempre buscar la especialización en cualquier rama del derecho. Buenas noches, entonces vamos a iniciar con la actividad académica sin mayor preámbulo. Vamos a abordar el derecho probatorio y justamente como continuación de lo que veníamos manifestando en las sesiones anteriores, recuerdan ustedes que cuando nos hacíamos la pregunta en qué consistía probar, nosotros dábamos algunas reflexiones sobre este particular y vamos a compartir justamente una pantalla para que nos indiquen si realmente se llega a ver. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a compartir. A ver, ya. Bien, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar? Sí, sí, doctor, se logra Muy bien, visualizar. muchas gracias. Bien, entonces, lo que se procura es buscar el grado de convencimiento, ¿no? De persuasión en el juez a través de diferentes medios y órganos de prueba, las que son, en primer término, ofrecidas, admitidas y valoradas. Bueno, pueden haber incluso varios aspectos sobre este particular, pero lo más importante es de que a tenor de lo que ya veníamos manifestando en las sesiones anteriores, se tiene que ofrecer siempre y cuando estas tienen que ser además orientadas a demostrar la teoría del caso. De tal manera de que cuando nosotros llegamos a la etapa de control de acusación, teníamos que verificar la pertinencia, conducencia y utilidad de los mismos. No cualquier medio probatorio podría ingresar. ¿Por qué? Porque tienen que estar relacionados al hecho en particular de aquello que nosotros pretendemos demostrar y fundamentalmente respecto de aquello que va a ser materia de probanza en la estación procesal. Por eso bien se dice que si bien las pruebas se puede recolectar o recabar durante la investigación preliminar o preparatoria, pero no por ello podríamos indicar que la actuación probatoria se lleva a cabo en esa etapa, no en lo absoluto. La etapa probatoria por excelencia es la etapa de juicio oral, donde se tendrá que recabar y actuar, mejor, ¿no? Actuar todas las pruebas y órganos de prueba que han sido admitidos conforme un procedimiento constitucionalmente legítimo. Esto es en la etapa intermedia. Durante la etapa preliminar se recaba. Durante la etapa de investigación preparatoria, igualmente, aquellas que se tengan que actuar, perdón, recabar durante el plazo establecido por ley. Y en el caso, cuando estemos frente a la estación de la etapa intermedia, es donde se tendrá que ofrecer, ¿no? Se ofrece para que luego se actúe en la etapa de juicio oral. Entonces, ¿con qué propósito? Con demostrar la teoría del caso. De tal manera de que esto servirá para poder reafirmar de pronto la presunción de inocencia del imputado, teniendo en cuenta que recuerden ustedes que la fiscalía no solamente debe recabar pruebas de cargo, sino también pruebas de descargo. Es así que cuando nosotros nos remitimos, por ejemplo, a todo aquello que se puede cuestionar, definitivamente cada medio probatorio tiene un propósito, ¿no? Generar convicción en el juzgador. Ya eso vamos recapitulando con los medios de prueba, aquellos que están establecidos en la Constitución Política del Estado, aquellos que también están en el nuevo Código Procesal Penal, aquellos que se ciñen además o rige sobre los cuales la libertad probatoria, ¿no? Que es finalmente un principio además para poder demostrar de pronto de acuerdo a
al hecho en particular lo que es materia, ¿no? Lo que es materia de probanza, siempre con los límites probatorios, siempre. ¿Por qué? Porque tampoco podría afectarse, ¿no?, el contenido esencial de los derechos fundamentales. Recuerdan ustedes incluso que hablábamos sobre la legitimidad de la prueba, ¿no?, que está en el título preliminar del Código Procesal Penal, que debía seguir todo un procedimiento concatenado y siempre con arreglo a lo que establece incluso nuestra Carta Magna y fundamentalmente los principios del Código Procesal Penal, ¿no? Medio de prueba, órganos de prueba, aquellos que incluso están señalados específicamente en el Código Procesal Penal. O sea, no cualquier medio probatorio es que se acoja, más allá de que exista libertad probatoria, esta no puede afectar derechos esenciales. Y allí justamente, como vamos a ver más adelante en la segunda parte, porque lo he dividido de esa manera, cuando veamos levantamiento de secreto de comunicaciones, levantamiento de secreto bancario, bursátil también, entre otros, vamos a ver que definitivamente hay medidas de búsqueda de restricción de derecho, como la videovigilancia, el reconocimiento en rueda, que es la segunda parte de lo que vamos a ver ahora, donde se va a tener que verificar si se afectan o no el contenido esencial de los derechos fundamentales. Pero vamos avanzando, recapitulando a esta serie de principios que tiene la prueba, como las de la libertad propiamente, la pertinencia, ¿no?, esa relación que debe existir entre los hechos y los medios de prueba, los que van a ser materia de probanza, la conducencia y también la idoneidad del mismo, ¿no? Tiene que ser apto para poder demostrar algo, ¿no? En derecho probatorio hay que tener en cuenta esa circunstancia. No podemos ofrecer algo que no esté orientado a un propósito final, ¿no? Demostrar de parte de la fiscalía que el imputado es responsable de la comisión de un ilícito penal, ¿no?, ya sea, digamos, de un delito contra el patrimonio, modalidad hurto o robo agravado. ¿Cómo distinguir eso? ¿Cómo acreditar la preexistencia del delito? ¿Cómo acreditar si acaso existió o no violencia o grave amenaza o intimidación? ¿Y cómo han neutralizado la voluntad de defensa de la parte agraviada para poder repeler todo ataque y ser esta persona quien haya cometido el delito, ¿no?, con la participación de otros tantos para poder materializar el mismo? Es decir, si esta persona ha desplegado una serie de conductas que son reprochables por ley, ¿no? Verificar si hubo violencia para distinguir del hurto, no solamente porque haya sido cometido por una pluralidad de personas como establece la norma, sino también porque podríamos distinguir el horario que ha sido cometido en horas de la noche, ¿no?, mediante escalamiento, en casa habitada, en equipaje del viajero, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y aparte de eso, también si se ha empleado o ha mediado dentro de él, como decíamos, la grave amenaza, la intimidación o la violencia propiamente. ¿Corroborado con qué? Con un certificado médico, ¿no? ¿Corroborado con qué? La preexistencia del bien, con aquello que pudo haber sido registrado en un soporte fílmico, ¿no? Es decir, en cámaras que pudo haber tenido el establecimiento comercial, con cámaras de videovigilancia, con cámaras también que el municipio tiene. Y aparte de eso, con algunos testigos que pudieron a través de los sentidos presenciado, visto, ¿no?, el despliegue de estas personas que venían contando con la participación de una campana, es decir, de una persona campana, quien también coadyuvó, ¿no?, en menor medida, pero coadyuvó finalmente en la comisión de un ilícito penal. Así es, ¿no? La utilidad del medio probatorio que debe ser adecuado para probar un hecho, ¿no? Ese es el propósito, la utilidad del mismo, la licitud, la incorporación de un medio de prueba que solamente puede efectuarse si se ha utilizado un medio legítimo. Por eso se reprocha en el nuevo Código Procesal Penal aquellas que puedan tener dentro de su, dentro de su recabación medios no lícitos, ¿no? Por ejemplo, el chuponeo, entre otros, que hacíamos referencia, y fundamentalmente aquellas que puedan afectar derechos esenciales y que incluso pueden cuestionar las partes procesales, planteando seguramente alguna exclusión de medio probatorio por resultar prueba ilícita o prueba prohibida. Hay pruebas irregulares también, como en su oportunidad lo dijimos, ¿no? Aquellas que se pueden regularizar o finalmente, pues, llegar a corregir el procedimiento y no por ello per se puede ser ineficaz o inútil,
¿no? Ciertamente, de no haber cumplido esa formalidad, podría ser subsanada o convalidada incluso por las partes procesales, si acaso eso sería una circunstancia, digamos, apremiante para poder valorarlo más adelante por el juzgador. La necesidad de esta prueba, ciertamente, cuando se habla de que la fiscalía es el director de la investigación preparatoria, es porque como tal, durante la investigación no solamente debe estar orientado a recabar pruebas de descargo, sino también las que reafirmen la presunción de inocencia. Recuerden ustedes que la inocencia como tal se presume y como tal también debe entenderse en esos términos, de modo que nadie se le puede considerar como delincuente si es que no ha sido sometido a un debido proceso. Y es por eso que debemos ser escrupulosos al señalar que una persona puede ser responsable o no de la comisión de un ilícito penal. ¿Eso para qué sirve? Para poder desvirtuar a veces declaraciones ante la prensa cuando a una persona se le considera como que está involucrado, como aquel que se le tilda inclusive, ¿no? De delincuente, de corrupto, etcétera, cuando no se ha llegado todavía a esclarecer la investigación, si acaso está en esa etapa. Lo otro, cuando todavía no se ha definido la situación jurídica del imputado, cuando, por cierto, no hay una sentencia que lo pueda determinar en ese sentido. Es decir, si no se ha acreditado su responsabilidad jurídico-penal, no podríamos nosotros catalogar o calificar a esa persona pues como aquel que es una persona ya condenada, ¿no? Aún así fuese, todavía merecerá una segunda instancia donde se tendrá que, de ser el caso, confirmar o revocar la decisión que se ha tomado en primera instancia. Los principios de publicidad, de contradicción, esto no solamente tiene que ver con la recabación de los medios probatorios, sino con aquellas que inclusive pueden ser materia de cuestionamiento. Recuerden ustedes que la oposición a un medio probatorio se lleva a cabo en la etapa intermedia, cuando las partes procesales, teniendo 10 días para poder oponerse al mismo, pueden presentar su oposición, su exclusión, incluso a los medios probatorios que la Fiscalía ha señalado, como que existen también posturas en las cuales, no sé si por cierto facilismo o porque finalmente no tienen pruebas, o lo otro sería también indicar y sostener de que con esas pruebas va a demostrar más bien la reafirmación de la inocencia tantas veces aludida de un imputado. Pero suele darse ocasiones en la cual la defensa del imputado no presenta pruebas cuando debería. Y con los mismos medios probatorios que ofrece la Fiscalía, ciertamente también se puede demostrar dicha circunstancia. Entrar en contradicción en ese sentido, ¿no? Es decir, generar el contradictorio en el debate señalando de que si acaso esta persona es o no responsable de un ilícito penal. Ya, lo que se va a tener que corroborar más adelante, ciertamente. Ahora, sobre ese medio probatorio, también se pueden actuar, si es que fueran órganos de prueba, el debate pericial, ¿no? El debate pericial para poder corroborar si acaso sobre el mismo existen puntos que deben de ser esclarecidos. Eso es propio del careo, ¿no? Del debate pericial y de otras circunstancias donde las partes se ponen de acuerdo sobre algunos puntos específicos que deben ser esclarecidos ante el juzgador bajo el principio de publicidad de inmediación y oralidad, porque definitivamente en el juicio oral es donde se canaliza la información por parte de las fuentes de prueba, ¿no? Los que finalmente me darán insumos para poder, como juez, resolver lo conveniente. El órgano de juzgamiento va a tener esa información valiosa entonces para resolver pues una situación controvertida, ¿no? La adquisición de los sujetos procesales puede aprovechar el Ministerio Público. Bueno, esto ya lo hemos dicho hace un momento de cómo se adquiere los medios probatorios, independientemente de quién lo ofreció, los momentos, la recolección, el ofrecimiento, la admisión, la actuación y la valoración, ¿no? Etapas importantes, para algunos son 3, para otros son 5, pero definitivamente las diligencias preliminares o la etapa preliminar está dentro de la
investigación preparatoria, ¿no? Dentro de la investigación preparatoria. El fiscal es el director de la investigación preparatoria, necesita del apoyo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ciertamente la policía debe coadyuvar, ¿no? Por imperio de la ley, y esa es la labor también de la policía, de una labor técnica, la asistencia correspondiente a través de las diferentes unidades especializadas para recolectar la prueba, ¿no? La prueba que va a actuarse, ya les decíamos, en la etapa del juicio oral, es la estación procesal por excelencia donde se actúa la prueba. Pero también hay que tener en cuenta que hay diferentes, digamos, postulados respecto de los indicios, ¿no? Que son señas, vestigios, objetos, señales respecto de los cuales vamos a tener información de un evento delictivo, ¿no? Entonces, la evidencia, sin embargo, es algo, digámoslo así para que se entienda, algo más elevado a un indicio. ¿Ya? La evidencia es la confirmación técnica, científica, ¿ya? La confirmación técnica científica de los indicios. Un indicio podría ser de pronto rastros de que un vehículo ha dejado, ya, y que podemos identificar incluso la forma del neumático de aquel vehículo que ha llegado a un escampado llevando el cuerpo inerte de una persona que dieron muerte, ¿no? Entonces lo llevaron a un escampado o a un botadero para desaparecer las pruebas, ¿no? Es decir, de un lugar donde se cometió el ilícito penal, tuvieron que llevarlo a otro para ocultar el delito, ¿no? Pero sin embargo, por ahí están algunos rastros, las huellas de los calzados, del neumático, de pronto tal vez hasta personas que cuidan o han estado a los alrededores de ese lugar donde finalmente se encontró, ¿no? El cuerpo inerte. Entonces, fíjense, todo eso se tiene que recabar decididamente durante la etapa preliminar, que forma parte de la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Para eso se necesitará de los conocimientos técnicos especializados de la policía. Por eso una cosa son indicios y otra muy distinta las evidencias, ¿no? Propio de la criminalística, por eso decíamos que reza un aforismo inclusive, tiempo que pasa, verdad que huye, ¿no? Mientras más se demore la policía en recabar todas las diligencias que se disponen, mucho más complicado será de pronto contar con todos esos indicios para construir una teoría del caso, ¿no? El fiscal y la policía recolectan la prueba. El ofrecimiento de los medios de prueba se realiza en la etapa intermedia por los sujetos procesales. Un poco para poder reforzar este aspecto, recuerden ustedes que teniendo ya indicios razonables de la comisión de un ilícito penal, teniendo en cuenta ya que existen, por ejemplo, evidencias que ese documento técnico, de carácter técnico científico que hizo el perito, más adelante vamos a ver lo que es pericia, incluso me han pedido que en esta jornada hablemos sobre la responsabilidad médica, pero hay que destacar lo siguiente, en las evidencias ya tiene un grado más elevado que permite pues tener con mayor asidero un conocimiento más profuso, ¿no? De lo que se tiene como primera información en un indicio, ¿no? Indicio no es lo mismo que evidencia. Si hablamos de, digamos, de un grado de estándar probatorio, entonces hay que tener en cuenta que no solamente pues servirán indicios razonables de la comisión de un ilícito penal, seguramente habrán evidencias y más allá de eso, considerándolos ya como elementos de convicción que se van a tener que proponer en un requerimiento de acusación. Lo vamos a ofrecer como medio probatorio y la fiscalía lo va a tener que actuar en la etapa del juicio oral. La admisión que tiene que ser puesta a consideración del juez para que el juez tenga que admitir los medios probatorios, ¿no? Decíamos que tiene que satisfacer ciertamente la conducencia, la pertinencia y la utilidad. Aquí nace una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría
¿Qué pasaría si es que en cada uno de los órganos de prueba y los medios de prueba que ofrece la Fiscalía o cualquiera de los sujetos procesales, ¿no?, en etapa intermedia, no destacan la pertinencia, conducencia y utilidad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué haríamos? A ver, mientras voy arreglando esta parte, se les pregunta, ¿qué haríamos? ¿Tendríamos que devolver a la Fiscalía el requerimiento? ¿Cuándo se devuelve el requerimiento a la Fiscalía? Miren, ¿ah? ¿Cuándo se devuelve el requerimiento a la Fiscalía? ¿Por cuánto tiempo se devuelve el requerimiento a la Fiscalía? ¿Qué momentos procesales tenemos en una etapa intermedia? Vamos entonces avanzando. El control formal, el control sustancial y digamos, la etapa, ¿ya?, o en todo caso la estación, pueden llamarlo ustedes también, de ofrecimientos de medios probatorios. ¿Ya? Me explico. El control formal es la verificación de los presupuestos que establece el artículo 349 del Código Procesal Penal. En cristiano, ¿no?, en sencillo, es si esta persona está identificada, individualizada, se ha explicado en el requerimiento frente a qué tipo penal estamos, qué modalidad, cuánto de pena, cómo lo ubicado, si ha respetado el sistema de tercios, lo ubicado en el tercio inferior, en el tercio intermedio, en el tercio superior, dónde lo ubicado, por qué, cuál es su grado de participación, ¿no? ¿A título de qué? Autor directo, autor intelectual, ¿no? ¿Ha sido cómplice primario, secundario? ¿Qué pena va a merecer? ¿No? Y también si esta va a ser, digamos, con carácter efectiva o suspendida. Y también hay que indicar cuánto de, digamos, de multa, si es que en el tipo penal está previsto de esa forma, ¿no? Si amerita una multa. Y también la inhabilitación, la inhabilitación de conformidad al artículo 36, ¿no? La reparación civil. Ese es el control formal, ¿no? Es el control formal. El control sustancial, ¿cuándo se da? Una vez que satisface y supera positivamente el control formal, nosotros ingresamos ya al control sustancial. En el control sustancial, ¿qué se verifica, doctor? Si las partes han presentado, ¿no?, alguna excepción que esté en el artículo 6, ¿no? Las excepciones que reconoce el Código Procesal Penal, si acaso hay una improcedencia de acción, ¿no? Antes naturaleza de acción, ahora improcedencia de acción. Si hay una excepción, por último, de prescripción, ¿no? O tal vez alguna cuestión previa, o un sobreseimiento a tenor del artículo 344 que nos da varios supuestos en el 344. Pero ¿cuándo es que lo devolvemos? ¿En ese momento? No. Si es que no satisface cabalmente, ¿no? Si es que no satisface cabalmente el control formal de los requisitos que hace un momento decíamos que están establecidos en el 349, allí se devolverá. ¿Por cuánto término? ¿Por cuántos días? A ver, ¿cuántos días? Pueden utilizar el chat también, no hay problema. Mientras voy moviendo, a ver, la ubicación de la laptop. ¿Cuántos días sería? A ver, escriban en el chat. ¿Por cuántos días se devuelve a la fiscalía? 5 días, así es. Ahí estamos mejor. 5 días, ¿verdad? Por 5 días se devuelve a la fiscalía para que la subsane. Podrían haber varias subsanaciones. En alguna oportunidad, por ejemplo, la fiscalía corregía una u otra circunstancia, pero de pronto en la siguiente sesión el abogado indicaba de que habían otros errores más que tenían que ser subsanados. En otra oportunidad
otro abogado, porque eran varios imputados, advierte otro defecto no advertido en la primera oportunidad. ¿Es correcto que en cada sesión de audiencia tenga que estar reportándose o advirtiéndose errores que de pronto paulatinamente se van dando cuenta las partes procesales? ¿Es correcto eso o solamente se debe devolver en un primer momento? Lo cierto es que debería ser en un primer momento, ¿no? Pero a veces ocurre que los imputados o abogados particulares de los imputados o bien no concurren o bien pretenden causar dilación, acciones dilatorias, ya, y también es obligación ciertamente del juez darse cuenta, pues, de algunos defectos formales, de tal manera que lo puede plantear de oficio. Algunos seguramente dirán, pero eso no es quebrar el derecho a, digamos, de igualdad de armas que tienen las partes procesales y que el juez estaría tomando partido porque solamente los abogados o las partes procesales deberían advertir esa circunstancia y no el juez. Es decir, que si las partes no la cuestionan, el juez debería estar callado, inerte, no hacer nada. De oficio tendría que verificar también si efectivamente pues es palmario que existen defectos formales. El juez tampoco es un convidado de piedra, ¿no? Porque si no vamos a llegar al absurdo de que en cada sesión se tenga que estar advirtiendo uno y otro defecto y así dilatando la conclusión de la etapa intermedia, porque ese es el momento del filtro procesal. Y qué mejor estación de saneamiento procesal donde el juez tenga que advertir inclusive de oficio aquellos defectos formales para devolverlo por 5 días. Ese es el control formal. El sustancial dependerá si acaso supera positivamente, pues, también o le es favorable a alguna de las partes, algunos medios técnicos de defensa que han planteado, ¿no? Generalmente la defensa tendría que presentar o presenta sobreseimientos. Las excepciones en menor medida, porque también estas pueden ser postuladas en la etapa de investigación preparatoria. Sí, la pregunta sería, ya que no, tal vez no la formulan, como que también lo pueden hacer más adelante. Una pregunta sería, la etapa, a ver, ¿una excepción se puede plantear solo en la etapa intermedia o en la etapa de investigación preparatoria? Una excepción también se puede plantear en la etapa de investigación preparatoria. Ciertamente eso, digámoslo así, le favorecería al abogado para saber cuál es el razonamiento que va a tener el juez. De pronto, ese razonamiento, ¿no? Servirá para, como defensa técnica, saber por dónde atacar la acusación fiscal, ¿no? Una vez presentada, y teniendo en cuenta lo que el juez ya ha tenido como un primer aspecto, ¿no? Un primer razonamiento judicial en la excepción de la etapa de investigación preparatoria, ir por ese lado más o menos, ¿no? Para que me dé la razón el juez, ¿no? Fíjense, entonces, sí es posible presentar en la etapa de investigación preparatoria una excepción, ¿ya? Y es posible que también se presente durante la etapa intermedia. No podrían rechazar, o bueno, no podrían indicarse, ¿no? Como tal que como ya presentó una excepción y esta fue denegada, no podría restringirle que no presente en la etapa intermedia, porque después que presentó y así le pudieron haberle denegado, tal vez se ha recabado otras pruebas, ¿no? U otros elementos de convicción propiamente, y esos han sido considerados en la acusación y por eso yo estoy atacando desde esa fecha que ya se ha tenido un primer pronunciamiento a aquellos que se han estado paulatinamente recabando. Para la teoría del caso de la defensa, le es favorable ciertamente haberse recabado o haber aportado esa información. Entonces sí es posible, sí es posible. La admisión ya lo hemos indicado, hay límites, se actúan en el juicio oral y la valoración ya es propio del juicio oral. Otra pregunta más, que de pronto tal vez la quieran hacer, pero me estoy anticipando a las preguntas y también dando las respuestas con casos prácticos. Si hay una audiencia de prisión preventiva programada
en la cual se tiene que discutir estrictamente los presupuestos que establecen en la casación de Moquegua y en el acuerdo plenario 1 extraordinario, no, 1/2019, en el acuerdo plenario extraordinario 1/2019, ¿se puede hacer actuación probatoria? No. ¿Por qué? Porque para eso existen otras vías, ¿no? Otras vías, incluso las acciones de tutela y otras incidencias, ya más allá que las que son propias de una audiencia de prisión preventiva no se pueden discutir. Una terminación anticipada no se puede discutir previa a la audiencia de prisión preventiva, salvo que en su oportunidad lo hayan solicitado. Pero cuando ya se convocó la audiencia para prisión preventiva, esa programación fue con un propósito para resolver la situación jurídica de la libertad de una persona que ha sido privada de la misma y que durante el tiempo de 48 horas se ha tenido que programar justamente para resolver la misma, declarando fundada o infundada, disponiendo su encarcelamiento en un establecimiento que designe el INPE o simplemente establecer algunas reglas de conducta. Serán una obligación del juez señalar reglas de conducta imponiendo, digamos, medida de comparecencia con restricciones porque no le dio la prisión preventiva y como consecuencia de esa medida de comparecencia con restricciones establecer solo reglas de conducta, o puede establecer comparecencia simple. Puede establecer. Tal vez esa prisión preventiva pues no tiene mayor fundamento, por decirlo menos, no merecía ni siquiera una comparecencia con restricciones y el juez puede simplemente disponer que el imputado, ¿no?, afronte el proceso con una medida de comparecencia simple, ¿no? ¿Por qué? Porque la actuación probatoria no se realiza en la etapa de no se realiza con motivo de un requerimiento de prisión preventiva. Actuación probatoria no hay en una audiencia de prisión preventiva. Bueno, sobre los sistemas probatorios ya hemos hablado en una anterior oportunidad. Lo que quiero avanzar es lo siguiente para esta clase. Aquí. Esto es lo que quería avanzar. En el Código Procesal Penal es lo que nos han encargado, cómo se establece la prueba, la actividad misma, en la Constitución, ¿no?, la valoración y el debido proceso. Ciertamente el derecho probatorio. ¿En qué dice el Código Procesal Penal, más allá de lo que ya hemos señalado, ¿no? Y también hecho hincapié en la parte introductoria de esta clase? Fíjense, el artículo 155 señala que la actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y este código. Si nosotros nos remitimos a la Constitución Política del Estado, vamos a ver que en el artículo 139 está justamente establecido una serie de principios. Procesales, por cierto, ¿no? Son las garantías o los principios de la administración de justicia, que nos llevaría mucho tiempo comentar cada una de ellas, pero sí hablan del debido proceso, hablan de la tutela procesal, bueno, no propiamente de la tutela procesal efectiva, que es una combinación de la tutela efectiva con el debido proceso, entonces tutela procesal efectiva, ¿no? Hablamos del principio de inocencia, por eso la fiscalía no solamente debe recabar pruebas de cargo, sino también pruebas de descargo, ¿no? Hablamos de la pluralidad de instancias y en esa medida también podemos hablar de que sí es posible incluso presentar pruebas nuevas en la primera y en segunda instancia. Para la apelación se puede presentar prueba nueva, sí. Recuerden ustedes que cuando el Código Procesal Penal permite que aquellas pruebas que se han tomado conocimiento, ¿no?, después de la audiencia de control de acusación, sí podían ser postuladas como prueba nueva a tenor del artículo 373 del Código Procesal Penal. Sí era posible porque en ese momento no contaba, porque si hubiese contado con dicha prueba,
de alguna manera hubiese sido ofrecida en la acusación y se hubiese oralizado en la audiencia preliminar de control de acusación. Pero si no lo tenía, no quiero decir de que de manera sorpresiva la tenga que introducir, pese a que ya se ha dictado de pronto el auto de enjuiciamiento. No, a eso no me refiero, sino que tiene que demostrar la fiscalía que por alguna situación inexcusable de la fiscalía, digamos, o que no sea de responsabilidad del mismo por alguna circunstancia X, no se ha podido contar con dicha documentación, pero que sí se ha estado recabando continuamente, se ha estado requiriendo insistentemente y recién ha llegado con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Por eso el legislador ha previsto esa circunstancia, ¿no? O cuando el juez deniega porque esa prueba pues no reúne la pertinencia, conducencia y utilidad, no se señaló, aunque existen posturas distintas sobre eso, ¿no? Si no está estableciéndose la pertinencia, conducencia y utilidad en el escrito de ofrecimiento de medio probatorio que forma parte del requerimiento de acusación, ¿tendrías que devolverlo? Algunos dicen que sí, porque tiene que estar señalado específicamente cada uno de ellos, porque es necesario tener en cuenta cuál va a ser el aporte probatorio de lo que se va a tener que demostrar, más no desviarse en el juicio oral por otro propósito probatorio, pero sin acto de audiencia, digamos, además de lo que tal vez con cierta aproximación la fiscalía lo ha señalado y la otra parte no se opone y se tiene por oralizado y fundamentado, es posible que pueda permitirse que ingrese esos medios probatorios porque sí las ha postulado, ¿ya? Tal vez de forma genérica con la pertinencia, conducencia y utilidad, pero orientados a un propósito probatorio, ¿no? De algo tan simple que es acreditar, por ejemplo, una lesión. Es evidente que el certificado médico legal es para acreditar el quantum de la lesión, ¿no? Es evidente. En algunas circunstancias se ve que la Fiscalía ofrece indicando de que servirá para demostrar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, dice, ¿no? Pero tiene que ser así. La conducencia, un medio de prueba documental, dicen. La pertinencia, ya le señalé, y la utilidad para demostrar que el imputado es responsable de las lesiones que ha sido propinadas, ¿no? A la parte agraviada, digamos. Entonces, creo que allí hay una aproximación en la fundamentación y el propósito probatorio, pues, es bastante claro respecto de lo que pretende con un certificado médico por una agresión que hubo entre dos personas que se han agredido, ¿ya? Pero definitivamente, si no existe ni un mínimo esfuerzo de poder, de indicar la pertinencia, conducencia y utilidad, y por último, si tal vez no se ha considerado ni siquiera esos ítems, tendría que devolvérsele para que pueda, conjuntamente con las demás observaciones, subsanarla dentro del plazo de 5 días y retomar la audiencia para superar la fase formal, sustancial y el ofrecimiento de medios probatorios y emitir el auto de enjuiciamiento. ¿Ya? Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales, ¿no? Se admiten, entonces estamos en el momento de la admisión, ciertamente. El legislador ha previsto que tanto la Fiscalía como los demás sujetos procesales tienen esa libertad probatoria y tienen el derecho de probar, ¿no? El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Por eso justamente la necesidad de que tenga que indicarse la pertinencia, conducencia y utilidad, ¿no? Debidamente motivado en el auto de enjuiciamiento, ¿no? Asimismo, podrá limitar, indica, los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuando se ofrecen muchos testigos y el propósito probatorio va a ser el mismo. Podría correrse el riesgo inclusive
de que puedan caer en notables contradicciones cuando son varias personas a quienes se ofreció como testigos, ¿no? Entonces, un número promedio podrían ser 3 las personas a quienes se ofrezca como testigos, indicando sobre qué extremo van a declarar, ¿no? No podrían ser sobreabundantes cuando, bueno, serían más bien sobreabundantes cuando queremos adjuntar pues varios testigos que tienen la misma finalidad. La información que van a vertir son las mismas. La ley establecerá por excepción los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio, ¿no? La ley establecerá por excepción los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de pruebas de oficio hay? ¿O cuándo se puede dar? Por ejemplo, estamos hablando de la etapa de juicio oral, ¿no? De la etapa de juicio oral, cuando se va a llevar a cabo una constatación, ¿ya? Con motivo de un centro educativo donde se indicó que en el segundo piso no había construcción alguna porque se apoderaron, se apropiaron, peculado doloso por apropiación de algunas bolsas de cemento. Oh, sorpresa, ¿no? No pudieron adjuntar las respectivas documentaciones en su momento por parte de la Fiscalía. Cuando algunos seguramente dirán, pero esa es la información que desde luego debía haberse advertido desde un inicio, ¿no? Haberlo acompañado con vistas fotográficas, porque no se tienen mayores referencias que las de una pericia contable que indicó cuántas bolsas se utilizó, cuántos se debían de haber utilizado, ¿no? Y cuánto denota el perjuicio, pero no se acompañan de manera ilustrativa vistas fotográficas para saber exactamente en qué condiciones se encuentra aquel establecimiento o centro educativo. Entonces, el juez de oficio puede disponer una constatación para poder verificar in situ, ¿no? Que, digamos, de qué manera es que efectivamente pues se encuentra, ¿no? En qué condiciones se encuentra el establecimiento o institución educativa que venimos haciendo referencia. Si es posible, si es posible. Ya algunos dirán, pero eso no, digamos, no transgrede la igualdad de armas, porque si la fiscalía pues no adjuntó vistas fotográficas u otros elementos de comisión o en su oportunidad no las adjuntó a la pericia, significaría que se está inclinando por alguna de las posturas o la fiscalía podría decir lo propio o la defensa técnica. No, lo único que está haciendo es establecer una fecha y hora en el cual se va a llevar a cabo una inspección, ¿no? O una constatación judicial donde va a verificar el lugar que tantas veces se ha hecho alusión y que efectivamente quiere verificar el juez que no hay aquel segundo piso que indicaba tal vez el expediente técnico y que finalmente no se llegó a construir, ¿no? Entonces, mucho dependerá también si el juez se quiere ganar el pleito, ¿no? De realizar pues esa prueba de oficio. Muchas veces tal vez no lo hagan porque ninguna de las partes lo solicita, pero dentro de sus facultades lo puede hacer, ¿ya? Sobre sobrecimiento oficio no cabe decirlo en este momento, pero sí también puede hacerlo, ¿no? El juez. Hay facultades que de oficio puede hacer uso también el juez en las diferentes etapas, sea en la etapa intermedia como en la etapa propiamente de juicio oral. Los autos que decidan sobre la admisión de prueba pueden ser objeto de reexamen por el juez de la causa, previo traslado del Ministerio Público y los demás sujetos procesales. ¿Recuerdan ustedes cuando indicábamos sobre la prueba nueva en el artículo 373, por ejemplo, de que nos poníamos en el supuesto que a nivel de etapa intermedia denegaron, ¿no? Denegaron el ofrecimiento de nuestra prueba. ¿Cuándo y por qué causales podía yo solicitar el reexamen de la prueba que me denegaron indebidamente? Justamente por esa causal, porque me denegaron indebidamente. Me denegaron indebidamente, ¿ya?
y creo tener la razón de haberlo ofrecido correctamente y que más bien el juez es quien se equivocó. Me refiero al juez de investigación preparatoria. Y entonces considero que el colegiado o el juzgador, ¿no? El juez de juzgamiento, porque puede ser un juez unipersonal o podría ser también un órgano colegiado, dependiendo que supere los 6 años en su extremo mínimo del tipo penal que se les imputa. Entonces, podría, en este caso, reexaminarse, ¿no? Con una especial fundamentación. Esa es otra de las causales, ¿no? Son dos y esta es justamente una de ellas. La parte afectada indicará que por tales motivos considera que debe efectuarse un reexamen por parte del juez de juzgamiento y obviamente se correrá traslado pues al Ministerio Público y demás sujetos procesales para que sienten postura sobre ese particular. ¿Ya? ¿Cómo se realiza la actuación probatoria? ¿No? Teniendo en cuenta el estado físico y emocional de la víctima. ¿Ya? Bien. El objeto de prueba. El objeto de prueba. Vamos avanzando. Tienen que referirse a la imputación, ¿no? A la imputación. Se le está atribuyendo un ilícito penal, entonces, ¿en qué sentido podría desvirtuar, ¿no? De pronto, esa imputación que se hace, ¿no? A la punibilidad también, a la determinación de la pena, porque si se está indicando de que debería corresponderle una pena mayor y por eso la fiscalía está indicando de que al ser reincidente o habitual, ha de merecer una pena mayor a la prevista, ¿no? Entonces, ¿cómo demostrar? Con un documento que acredite que efectivamente esa persona pues tiene antecedentes, ¿no? Recuerden ustedes que puede también tener antecedentes, puede no tener antecedentes, puede tener una circunstancia agravante, una circunstancia atenuante, puede tener dentro de ello la posibilidad de que se le ubique incluso en el tercio intermedio, dependiendo qué es lo que tenemos. Tal vez es una persona menor de 21 años, es decir, de 18 a 21 o de 65 en adelante. Habrá responsabilidad restringida por edad. ¿Y cómo demostrar? Con su partida de nacimiento. O tal vez es una persona, pues, que de pronto tendría una interdicción, ¿no? O es una persona que por sus propias circunstancias personales, particulares, ¿no? Ha de merecer una pena menor, ¿no? Entonces, dependiendo de estos aspectos que están establecidos en el artículo 45, 46, me refiero para la determinación de la pena y respecto de la responsabilidad restringida por edad, que está en el número 22 del Código Penal, si no me equivoco, en el 22 sí, eh, podrían postularse pues penas menores, ¿no? Lo otro ya es muy distinto, cuando hay pluralidad de personas, pluralidad de delitos, reincidente, habitual, dentro de 5 años no solamente ha cometido por segunda, sino tal vez una tercera ocasión inclusive. Entonces eso va a redundar desde luego en la determinación de la pena, ¿ya? No son objetos de prueba, sin embargo, las máximas de la experiencia, ¿no? Lo notorio, lo obvio, ¿no? Como dice en este artículo, las leyes naturales, la norma jurídica interna, porque si hablamos de norma procesal, está establecido como tal, ¿no? Señala el artículo de una legislación en materia de contrataciones del Estado, señala un reglamento, una directiva, un documento de gestión. Entonces, ¿qué vamos a demostrar más allá de lo que ya está señalado? Obviamente, más bien eso va a corroborar nuestra tesis, pero la norma jurídica como tal, no, ¿no? Aquello que es objeto de cosa juzgada, un proceso que ya ha merecido un pronunciamiento en, digamos, en todas las instancias y ha sido materia de pronto de una confirmación, ya se resolvió sobre ese particular, ¿no? Lo imposible, lo notorio, ¿no? Lo cual es evidente. Entonces, esas circunstancias, pues,
ya, digamos, no son objeto de prueba, ya, como las máximas de la experiencia también, ya. Avanzamos, no vamos a hacer receso, ¿ya? Debido a que hemos iniciado con algunos minutos de retraso, vamos a hacerlo de largo ya hasta las 10 de la noche. Las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio y el acuerdo se hará constar en acta. ¿A qué se está refiriendo? A la convención probatoria, ¿no? El legislador entonces ha señalado en este aspecto que de pronto, a ver, estamos frente a un delito de tráfico ilícito de drogas, ¿ya? Es un delito de tráfico ilícito de drogas en el cual el imputado en su declaración incluso señaló de que tal o cual persona de tal o cual apelativo ya le entregó aquella mercadería, ¿no? La sustancia incriminada, y le dijo que si lograba hacer pasar cierta cantidad de droga, llamémoslo 10 kilos, 10 paquetes, adheridos a su cuerpo en una mochila o en una caleta, como fuese, le iba a entregar 1,000 soles cuando llegaba al paradero Huanta, del Brae hacia Ayacucho, pasando por el control policial de Machente, donde lamentablemente al ser intervenido el vehículo, tuvo la mala suerte de que sea justamente a esa persona a quien verificaran sus pertenencias y encontrase dentro de sus pertenencias la sustancia incriminada. Entonces ya dijo el nombre, tal vez en apelativo, etcétera, pero finalmente dijo que reconoció que es droga. Se ha efectuado la prueba de campo, se ha remitido a la ciudad de Lima para que se pueda realizar la pericia correspondiente, ¿no? Y la pericia arroja que efectivamente pues es, digamos, pasta básica de cocaína, ¿no? Entonces, ¿qué se va a tener que demostrar ahí? Si el imputado ya reconoció que es droga, ¿será necesario entrar en discusión si era o no era droga? ¿O más bien llegar a determinar cuánto de pena le podría corresponder si es que se acoge a una terminación anticipada o a una conclusión anticipada? Es droga. Bueno, obviamente, si va a someterse a una terminación anticipada o una conclusión anticipada, implica ya el asentimiento en los términos que ha sido postulado la acusación o en la imputación fáctica, ¿no? O sea, ya no cabe por allí variar alguna circunstancia porque va a ser producto del consenso procesal, del acuerdo, de la imputación fáctica que hace la fiscalía. Pero a lo que yo me refiero es a lo siguiente. Si ya está demostrado que es sustancia incriminada, esa situación se puede tener por probada, porque ambas partes, la defensa del imputado como la fiscalía, sí se ponen de acuerdo respecto de la sustancia incriminada, respecto del peso, inclusive del acta de pesaje, ¿no? Lo que no se ponen de acuerdo tal vez es respecto de que habían otras personas más que estaban participando y que él solamente ha sido utilizado, ¿no? O que si bien le están atribuyendo también tenencia ilegal de arma de fuego, esta persona sí reconoce que tenía la sustancia incriminada, pero que el arma le correspondía a la otra persona de tal forma de que en sus pertenencias no se encontraba el arma, sino en otra mochila, que era de Jorge, no era de Manuel. Habían dos mochilas, cada uno con su mochila, pero el otro dijo, y es un caso real, ¿eh? Bueno, obviamente vamos a obviar los nombres, vamos a alterar el orden para que se entienda como ejemplo. Eran dos personas que trasladaban cada uno en su mochila 5 kilos cada uno. Uno de ellos tenía la droga en su totalidad, en un total de 5 kilos, el otro 5 kilos, pero además tenía el arma de fuego. Pero el que tenía arma de fuego, porque no quería hacerse responsable del arma de fuego, dijo que había quedado con su compañero ya para que le ayude a llevar la droga, pero que en la mochila que le prestó para que trasladen dicha droga había un arma y que no es de él.
Entonces, la situación controvertida no es tanto si era o no era droga, sino uno de quién era, pero el otro imputado puede reconocer ese extremo. Lo otro es que también no está siendo, digamos, del todo claro respecto de quién tenía, o mejor dicho, a quién le pertenecía el arma, porque el otro se está negando porque solo dijo que la mochila era de la otra persona y que, digamos, utilizó para llevar la droga, pero recién con motivo de la intervención se percató que además había arma, pero que él no se hace responsable del arma que se le encontró. La fiscalía podría indicar una tesis diferente, que esta persona, porque era además mayor de edad, tenía manejo del armamento y por eso él lo tenía para repeler cualquier ataque que pretendía neutralizar el traslado de la droga. Entonces, va a tener, digamos, repercusión en la medida de que a esta segunda persona se le está atribuyendo además el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, que bastaría con la mera tenencia, porque además esta persona no tenía pues ninguna licencia por una institución que le haya autorizado hacer manejo del mismo, ¿no? Irrelevante seguramente será de que esta, digamos, haya sido utilizada o no, porque producto de la pericia sí podía percutir, sí se encontraba en óptimas condiciones para poder disparar. Entonces se le atribuye también el otro delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Y también tenía municiones, tenencia ilegal de municiones, entonces. Y, o sea, de arma y municiones. Entonces ahí la situación controvertida va a estar en ese extremo. Ambas partes reconocerán que sí era droga, ¿no? Entonces, convención probatoria respecto de la droga, ¿ya? El acuerdo se hará constar en acta, ¿ya? En su oportunidad, desde luego, ¿no? Luego ya se tendrá por probada esa circunstancia. Bien. Los hechos objetos de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por ley. Por eso decíamos que la libertad probatoria, ¿no?, es un principio, de tal forma de que se puede acreditar por cualquier medio de prueba permitido por ley, ¿no? Excepcionalmente pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos o garantías de la persona, así como las facultades de los jueces procesales reconocidos por la ley. ¿A qué se refiere esto? Que el mismo código establece cuáles son medios de prueba, de tal manera que establece en este artículo 157, de tal manera que reconoce como, por ejemplo, las testimoniales, ¿no? Reconocen los documentos, las fotocopias, los CDs u otros soportes, ¿no? Que sirven para demostrar algo, ¿no? Entonces, fíjense. La forma de incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. Ahora, hay que tener en cuenta también que si se pretende hurgar en la información para esclarecer un hecho y de pronto, con motivo de la intervención policial, al imputado le pretendes hacer reconocer contra su voluntad un hecho, tendría respaldo legal obtener información con intimidación, con violencia, utilizando métodos inclusive o técnicas de tortura. No, ¿verdad? Así sea con el consentimiento de esta persona que permita, digamos, que se le efectúe algunos métodos, técnicas que puedan influir en su libertad o en la autodeterminación, es decir, en en el reconocimiento de su responsabilidad penal sin presencia de su abogado. Eso no cabe dentro de un Estado de Derecho. No se puede alterar la capacidad justamente de esta persona de recordar o valorar los hechos o de compeler, ¿no? De compeler, ¿no?, al imputado para sacar alguna información. Sucede de que en algunas intervenciones policiales, por ejemplo, se quería dar el valor legal a las actas de declaración, ¿no?, a las actas de declaración de los imputados. Pero no es acta de declaración en presencia de un abogado, sino una acta de entrevista que querían hacerlo pasar como si fuese una declaración indagatoria.
Recuerden ustedes que con el antiguo código se hablaba de una declaración instructiva y una declaración preventiva. El código del 40 lo catalogaba de esa forma, ¿no? Una declaración preventiva y una declaración instructiva. Ahora hay una declaración indagatoria que rinde el imputado, ¿no? Y una declaración testimonial, ¿no? De la parte agraviada. Sin embargo, a esta persona no se le puede, ¿no? No solamente no se le puede torturar, sino no se puede dar valor legal a la primera información que el personal interviniente recabó, ¿no? Del imputado cuando reconoció el hecho en su oportunidad, ¿ya? Sin presencia de su abogado y que no está respaldado pues ni siquiera por una filmación. Es por eso que ahora la policía cuando lleva a cabo algunas intervenciones, ¿no? Inclusive pues le ponen mayor énfasis, ¿no? A lo que indican en ese momento los intervenidos, ¿no? Pero cuando no está respaldado pues con ninguno de esos soportes fílmicos, no tendrían valor porque solamente caería en una declaración unilateral que está dando por sentado el personal policial como que esta persona al momento de la intervención reconoció el delito. Pero ¿qué pasaría si más adelante, cuando se apersona un abogado, porque tal vez el dueño de la droga, ¿no? Se enteró que cayó esta persona y tiene temor que lo pueda vender, ¿no? O involucrar en el hecho, le pone un abogado y le dice, ¿sabe qué? Tú vas a tener que retractarte de lo que dijiste en un primer momento porque hay un acta de declaración, no, un acta de entrevista y eso no es válido y vas a tener que cambiar de versión o simplemente quedarte callado, guardar silencio, que también es su derecho, por cierto. Entonces, fíjense, podría plantear la nulidad, no, podría pedir la exclusión de pruebas, podría pedir tutela, diferentes mecanismos a los cuales puede recurrir seguramente y algunas de ellas tendrá éxito por parte de la defensa técnica, ¿no? Dependerá entonces qué enfoque le quiere dar o qué estrategia pretende, ¿no? Aplicar el abogado defensor. Ya. Bien, avanzamos en la valoración. El juez de investigación preparatoria lo que hace es admitir la prueba, ¿ya? Producto del ofrecimiento de las partes procesales. Se actúa, decíamos, en el juicio oral. Y esa valoración deberá observar las reglas de la lógica, de la ciencia y las máximas de la experiencia, ¿no? Y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. En la sesión anterior hablábamos de diferentes sistemas probatorios que tenemos, pero las que justamente, ¿no? Los jueces deben tener en cuenta, sea de la íntima convicción, ¿no? Entre otras que permiten justamente adoptar un criterio en el juez para tener que llegar a un grado de certeza de lo que estuvieron postulando las partes procesales, ¿no? Hay una libre valoración seguramente de los mismos. Pueden, como no, tener en cuenta algunos medios probatorios, pero aún así lo tienen que fundamentar y tendrán que indicar por qué tal o cual medio probatorio me genera mayor convicción, porque ese es el propósito, generar convicción en el juzgador para una u otra postura que las partes procesales estén sosteniendo. Ahora, en los supuestos de testigos de referencia, que son los testigos que son aquellos que tomaron información por interpósita persona, ¿no? Y aquellos casos en los cuales hay declaración de arrepentidos, colaboradores y situaciones análogas, ¿ya? Se tienen que corroborar con otras pruebas, otros testimonios, ¿ya? Para dictar una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, este es un hecho en el cual, producto de una discusión entre personas que están lidiando por un terreno, ¿no?
o tal vez detrás de una herencia, o finalmente es una persona que está yendo a reclamar a alguien, pero se le pasó la mano, y, y sucede que en cualquiera de esos escenarios, una de ellas se autoinculpa para poder encubrir a un familiar que finalmente fue quien, digamos, jaló el gatillo, ¿no? O fue el responsable del ilícito penal. Pero como no quiero que esta persona vaya al penal o afronte el proceso, me autoinculpo. Digo que yo he sido, así como en las novelas mexicanas o turcas que les gusta, me dicen por interno a la mayoría de los participantes. ¿Qué ocurriría ahí? ¿Habría encubrimiento real, personal? Encubrimiento personal, ¿verdad? O tal vez pueden haber circunstancias en las cuales pretenda tal vez interferir en las investigaciones, ¿no? O perjudicar el normal desarrollo de la misma. Pero bueno, inclusive hay situaciones en las cuales se le está ocultando a una persona. Puede haber muchas circunstancias. Algunos dirán, pero bueno, eso no es reprimible, pues cuando es un familiar, sí, ciertamente, no estoy en la obligación de decir dónde está, ¿no? No puedo delatar, ¿no? Así sea a una persona en línea ascendiente, descendiente o colateral, si tengo un grado de consanguinidad. Pero vamos al hecho en el cual no existe ninguno de esos vínculos familiares, pero es otra persona a la cual yo pretendo, digamos, ocultar en el sentido de que yo me autoincrimine, lo cual está proscrito, obviamente, en la Constitución, ¿no? Haciendo una interpretación, digámoslo. Ahora, eso tiene que estar acompañado, pues, por más que yo pretenda reconocer que he cometido el delito, tengo que acompañarlo con otros elementos de convicción que permitan sostener de manera coherente, verosímil, que yo soy el responsable de ese hecho. Ciertamente, incluso, más adelante vamos a ver el testimonio, la confesión sincera propiamente, tiene que ser espontánea. Es por eso que cuando existe una detención, se excluye la confesión sincera. Así es. Cuando hay una detención, más allá que tengamos que discutir sobre una flagrancia clásica, presunción de flagrancia, cuasi flagrancia, cuando es que fue detenido en el momento del hecho, con las manos en la masa, o después de eso con algunos signos o vestigios o elementos o materiales, objetos a unos metros, o después dentro de las 24 horas, pero que denotan que esa persona ha cometido el ilícito penal y lo hemos encontrado después vendiendo la cartera, ofreciendo al mejor postor a mitad de precio y a precio regalado un celular que fue, ¿no? Sustraído a una persona y que producto de los auxilios recién el serenazgo, que siempre llega antes de la policía, por cierto, le llegó a dar con el paradero del imputado y a quien reconoció por sus características físicas. Fíjense, entonces, esa situación necesita, ¿no? Necesita, pues, ser corroborada justamente, ¿no? Necesita tener en cuenta de que existan ese tipo de informaciones para poder corroborar que estamos frente a una persona que habría cometido un ilícito penal, ¿no? Estaríamos dentro de la flagrancia. Pero si esta persona, dicen, podría someterse a una confesión sincera a aquella persona que ha sido atrapada producto del despliegue del personal de serenazgo de la policía que ha estado por los alrededores y acudió al llamado de la vecindad, podría someterse y decir o acogerse a una confesión sincera, por cierto. No, ¿verdad? Porque no es nada espontánea, pues. Porque ha esperado todavía que el personal policial o los miembros de Serenazgo tengan que ubicarlo. Es más, esta persona cuando estuvo a punto de ser detenida en ese momento, arrojó el arma de fuego a un jardín, ¿no? A un jardín de un parque o al inmueble contiguo
de la calle en el cual venía corriendo, pero como no solamente no quiere que le encuentren con la mochila lleno de celulares sustraídos durante el día, y tampoco quiere que se encuentre el arma con el cual esta persona justamente neutralizaba a sus víctimas, bota el arma al ambiente contiguo, al inmueble contiguo. Y aún así todavía podemos creer de que esta persona quiere someterse a una confesión sincera. No, en flagrancia no cabe, se excluye la confesión sincera. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque ese imputado podría decir más adelante que se va a someter a la terminación anticipada. Y así como todos ustedes saben o deben de saber de que cuando se somete una persona a una terminación anticipada, va a merecer por el derecho premial una reducción de la sexta parte de la pena. Sexta parte de la pena, ¿no? En conclusión anticipada, la séptima parte de la pena. Una torta se divide en 6 o 7 partes y entonces vemos qué tan, digamos, favorable le es para el imputado obtener que se le imponga pues una pena, ¿no? Reduciendo la sexta parte del todo o la séptima parte del todo. Pero si adicionalmente a ello le sumamos en reducción la tercera parte de la pena, fíjense, si algo se distribuye en fracciones mayores, es decir, en 3 partes, no solo la sexta ni la séptima, sino adicionalmente la tercera parte de la pena, obviamente va a merecer una pena, ¿no? Bastante, pues, favorable en términos de tiempo al imputado, así sea efectiva o suspendida, porque tendríamos que estar hablando de una confesión sincera. Es decir, por la confesión sincera se adiciona la reducción de la tercera parte de la pena, ¿no? Entonces, hay que ver en qué circunstancias procede la confesión sincera. Cuando está acompañado de otros elementos, de otros testimonios, para imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra una sentencia condenatoria, ¿no? Cuando hablamos de sentencia condenatoria, justamente estamos hablando, pues, de la terminación o conclusión anticipada. La primera de ellas, que se da en la etapa de se postula hasta que no concluya la investigación preparatoria y no se haya todavía tampoco oralizado la acusación, ¿no? Aunque hay posturas sobre ese particular, pero en rigores que podría acogerse a esta salida alternativa de la terminación anticipada, ¿no? Hasta esa estación procesal, hasta que antes que formule acusación, ¿no? Antes que formule acusación, se somete a la terminación anticipada. Conclusión anticipada es la oportunidad en la instalación de la audiencia donde el juzgador, juez de juzgamiento, le indica si, si esta persona reconoce o no su delito y de alguna manera se ahorra el tiempo, ¿no? El Estado que gana, horas hombre, ¿no? Para que no se genere un desgaste innecesario en instalar las audiencias, utilizar los equipos de conexión, el tiempo que debe dedicar las partes procesales, los demás, llámese también Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, entre otros, un desgaste innecesario para llegar a la condena y que este imputado, sabiendo y reconociendo y siendo consciente que al final se le va a imponer una condena, reconoce el delito y solicita la reducción de la séptima parte de la pena. La prueba por indicios requiere. Esta es otra circunstancia que es materia de valoración propia de los delitos de colusión, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? La prueba de indicios tiene que contener ciertos presupuestos. ¿Por qué? Porque no en todo delito, pues, vamos a tener manera de poder demostrar quién es el autor directo y de qué forma podemos perenizar la comisión de un ilícito penal, ¿no? Salvo que exista un video, una grabación en audio, un soporte que permita indubitablemente, ¿no? Demostrar que hubo pues ese acuerdo bajo la mesa o ese dinero que se estuvo entregando para que sea favorecida, ¿no? En una determinada obra,
o un favor que finalmente se iba a materializar, ¿no? O que encuentren, algunos dicen $20,000 en el baño de Palacio, pero bueno. ¿Qué son los indicios, no? Ya decíamos hace un momento, al iniciar en realidad esta jornada, sobre los indicios y las evidencias, sobre los elementos de convicción y la prueba propiamente. Entonces, ese indicio, signo, huella, vestigio, señal, ¿no? U objeto o huellas o señales o signos deben estar, para que eso sea probado, ¿ya? Se necesita que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica. Resulta lógico que una persona tenga que estar guardando tanta suma de dinero sin declarar al sistema financiero cuando no tuvo tal vez la manera de demostrar de dónde provino lícitamente. Es por eso que en ocasiones, incluso cuando se atribuye el delito de lavado de activos, se invierte la carga de la prueba. Recordarán que en casos emblemáticos y otros en los cuales se ha tenido que dictar medidas incluso cautelares y todo, búsqueda de restricción de derechos, etcétera, se hacía necesario de que el afectado de esa medida tenga que demostrar cómo es que obtuvo lícitamente tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, resulta lógico que una persona que no trabaje tenga pues acumulado, ya no diremos debajo del colchón, sino en otro lugar, ya porque la creatividad del hombre es, digamos, es de tal manera, ¿no? De que se puede ingeniar de una y mil formas. ¿Cómo es lógico que se tiene tanto dinero, tantas propiedades y vehículos? Nos resulta ilógico, ¿no? En la ciencia o la experiencia, ¿no? Lo común, lo normal, lo notorio que decíamos hace un momento también. Pero sobre todo en la lógica, la ciencia o la experiencia, ¿no? Entonces, puede decirse incluso o especularse, pero más allá de la especulación, más allá de la conjetura, tiene que estar basado en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia, ¿no? Porque sí, resultaría siendo lógico que una persona para favorecer a otra debe recibir a una suma de dinero, no lo va a hacer gratis, ¿no? O cómo poder demostrar que una persona sabía del monto que iba a ser el monto, digamos, base de un concurso público, ¿no? Para poder contratar con el Estado, etcétera. Que cuando se trata de indicios contingentes, es decir, plurales, estos sean plurales, concordantes, convergentes, acompañados a algo, a un propósito, a demostrar algo, ¿no? Entonces, una sumatoria de diferentes indicios, no solamente una, ¿no? Sino que sean plurales, varias, que apunten a algo, concordantes y convergentes entre ellos, ¿no? O sea, todos los indicios apuntan a tal o cual, ¿no? Tesis, ¿no? Apuntan a tal o cual tesis, concordantes, plurales, convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes, ¿no? La utilización de la prueba. El juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Este artículo 159 tiene que ver incluso con lo que se señala en el título preliminar del Código Procesal Penal. En el título preliminar, y creo que está más abajo, indica también en similares términos de que no se puede utilizar, ¿no? No se puede valorar medios de prueba que han sido pues obtenidos afectando el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Definitivamente que no. ¿Ya? Eso está en el título preliminar. Hablamos de las pruebas ilícitas, las pruebas prohibidas, las pruebas irregulares, pero sobre todo aquellas que afectan el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Un chuponeo, aquellas declaraciones que se recaban pues bajo tortura,
aquellas que pretenden que uno reconozca, como la autoincriminación, decimos que está proscrita en la ley, prohibida, ¿no? Aquellas que vayan orientados a neutralizar la libertad del imputado en su declaración, ¿no? Que estén intimidados, etcétera, ¿no? Y aquellas que afecten, pues, definitivamente la intimidad, la privacidad de las personas o medios de prueba que han sido obtenidos sin respetar el debido proceso, ¿no? O sin autorización judicial, etcétera, ¿no? Pero hay ciertas excepciones, como lo vamos a ver seguidamente en situaciones de flagrancia, donde el personal policial podría ingresar a un inmueble, por ejemplo, sin autorización judicial. Algunos podrán decir que afectan derechos como la inviolabilidad de domicilio, ¿no? O la libertad, o mejor dicho, el derecho a la propiedad y la libertad en algunos casos. Pero hay ciertas excepciones que establece el código respecto de de cuándo se puede de pronto prescindir con cargo a que se regularice, ¿no? Por ejemplo, cuando hay intervención en flagrancia y se incautan los bienes y objetos u instrumentos, bienes, objetos o instrumentos que han servido para la ejecución del ilícito penal. No se va a requerir para eso la autorización judicial, sino la confirmatoria judicial una vez llevado a cabo justamente aquella medida. Me refiero a la incautación. Seguimos, un momento, voy a tomar un poco de agua, un momento. Seguimos. ¿Cuáles son esos medios de prueba que reconoce vuestro código? También, ¿no? La confesión, el testimonio, la pericia, el careo y la prueba documental, ¿no? Sobre esto ya hemos estado avanzando respecto a la confesión, que tiene que estar acompañado también de otros elementos, ¿no? Para que se corrobore y se dé fe de que efectivamente esta persona pues está confesando ser el responsable de un ilícito penal, los testimonios de las declaraciones testimoniales, de los testigos que a través de sus sentidos han presenciado un hecho, han observado, escuchado, ¿no? Oído, etcétera, o han tenido alguna participación dentro del curso, ¿no? Digamos, de la hoja de ruta administrativa, de un procedimiento, de las documentaciones que ha tenido bajo su poder, etcétera. Las declaraciones testimoniales es importante, pero lo ofrecemos como documento o como órgano de prueba. El testimonio es la declaración testimonial del imputado porque será en el juicio oral donde a través del examen y reexamen se obtenga la información por parte de esta persona que además está ciertamente obligado a concurrir al juicio oral. ¿Y qué pasa si no? Si no concurre, puede efectuarse y disponerse una conducción compulsiva porque debe coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos. ¿Y quién tiene que coadyuvar? La parte proponente, la parte oferente, ¿no? La parte oferente. Generalmente el Ministerio Público, la parte oferente. Y si no acude, también se puede dar lectura a la documentación conforme al artículo 379 y 383 en situaciones excepcionales establece el código, ¿no? Cuando no es posible su paradero, cuando falleció, etcétera, ¿no? Incluso propio también de los peritos, ¿no? Las pericias, por ejemplo, también sí se pueden oralizar. El careo, que es un debate ciertamente de las posturas contrapuestas que tienen las partes, puede ser entre el imputado y un testigo, ¿no? Entre testigos, etcétera, entre imputados, etcétera, ¿no? La prueba documental. Lo que hemos señalado ya, que el código también reconoce cuáles son las pruebas documentales por excelencia, ¿no?
los otros medios de prueba, reconocimiento en rueda, por ejemplo, reconocimiento de personas, cuando se establece que hay una persona, por ejemplo, que ha sustraído en una calle concurrida, llamémoslo, a ver, por Puente Nuevo, ¿no? O Malecón Checa, por San Juan del Lurigancho, una zona bastante concurrida, o por Huacho, ¿no? Hacho, perdón, Hacho, ¿no? Donde hay personas, pues, que delinquen, ¿no? Durante todo el día. Y a plena luz del día asaltan a una persona llevándose sus pertenencias a un lugar donde además incluso pretendían ultrajarla, ¿no? Entonces, fíjense, allí hay que tener en cuenta que después de haberse dado a la fuga y producto de la intervención de los vecinos o de un patrullero que se encontraba cerca, se ha logrado dar con el paradero de esta persona. Pero se le tiene que efectuar, se le tiene que recabar la información de la parte agraviada respecto de cuáles eran las características previas que éste tenía, llámese su contextura, su aspecto físico, sus prendas, ¿no? La propia contextura, y mostrárseles de otras tantas personas, ¿no? A la vista, a cuáles de ellos reconoce como la persona agresora o la persona que le sustrajo ciertamente sus bienes, ¿no? El reconocimiento físico, y si es que no estuviese, en ficha reniega, ¿no? Se le tiene que enumerar, si es físicamente, dentro de 3 o 5 personas, ¿no? A cuáles de ellos reconoce, pues, como la persona que habría cometido el ilícito penal, ¿no? Y después, pues, la parte agravia reconocerá, ¿no? En la inspección judicial, reconstrucción, ya hemos dicho que inclusive la inspección judicial podría ser dispuesta de oficio. Las pruebas especiales. Sin embargo, también existen búsqueda de pruebas y restricción de derechos. El control de identidad policial. Toda persona, por ejemplo, puede ser sometida a un control de un efectivo policial a efectos de que pueda verificarse la identidad del mismo. Puede ser detenida si acaso no cuenta con un documento de identidad, ¿no? Durante 4 horas. ¿Por qué? Porque esto también debe contener ciertos presupuestos, les diré. Porque resultaría siendo molestoso tal vez para algunos que en una calle concurrida, como ocurre acá, por ejemplo, entre Abancay y Grau, que es una zona bastante concurrida, pasando Leticia, Montevideo, el personal policial se estaciona ahí con un grupo, con un piquete de efectivos policiales, 6 personas en una esquina, en otras 4 personas y en la otra esquina 8 efectivos policiales o durante toda la calle, ¿no? Pidiendo el DNI a tal o cual persona. Y todos los días y durante tal vez todo el día. Y podría darse el caso que exista una persona quien no pretenda identificarse y rehúse al requerimiento de la policía de acreditar cuál es su identidad, mostrar su DNI, podría ser denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad. Miren, ¿ah? ¿Cuántas preguntas podemos hacer en ese tipo de situaciones? Podría decirse que es un abuso por parte de la policía, pero sí está cumpliendo su labor. Algunos dirán que es necesario que esto ocurra casi a diario. Resultaría siendo molestoso que siempre se les pida esa información de acreditarse cuál es. Todos estamos en la necesidad de portar nuestro documento nacional de identidad en tiempos de emergencia sanitaria con mayor razón, ¿verdad? Pero en concreto, esto viene ocurriendo y tiene ciertos presupuestos, como que debe existir, ¿no? La posible o inminente realización de un ilícito penal, ¿no? Debe ser un lugar donde se tiene sospecha de la comisión de un ilícito penal. Entonces, si no existe eso, ¿cómo es que en otros distritos donde hay menos concurrencia, seguramente ese es el criterio, o menos incidencia delictiva, ¿no? Pero no vamos a ver ese contingente, esa
cantidad de contingente policial en otros distritos haciendo control de identidad policial a cada transeúnte que existiese. O cómo es que tal vez uno puede prejuzgar y tal vez por la vestimenta o por la apariencia de una persona, ser el blanco para solicitarle que se identifique. ¿Y por qué no a otras? ¿No? Podríamos llegar a esa discusión que podría ser absurda para algunos, pero es lo que está pasando, ¿no? Si ustedes se detienen en algunos minutos en esos lugares, van a ver que hay efectivos policiales que a diestra y siniestra están pidiendo la identidad, el documento nacional de identidad de todas las personas. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si por allí se encuentra un requisitoriado? Dirán algunos también. Efectivamente, ese es el propósito, ¿no? Encontrar una persona requisitoriada, una persona buscada y que puede tener éxito también con ese tipo de operaciones, ¿no? Control de identidad policial, pero debe justificarse, ciertamente. La videovigilancia autorizada también, o las que cuentan con cámaras de seguridad autorizadas para verificar en el aspecto externo de la calle, ¿no? De los transeúntes para poder verificar dónde hay incidencia delictiva, intervención corporal, también que se resume pues en las actas de registro personal, el allanamiento, que es que tiene que ser con autorización judicial, salvo en flagrancia, ¿ya? La exhibición forzada, incautación y control de comunicaciones y documentos privados, levantamiento de secreto bancario y reserva tributaria. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay que distinguir aquí cuándo es que se requiere el levantamiento de secreto de comunicaciones en tiempo real y en tiempo histórico. Sucede que toda la información que ya está almacenada en los diferentes operadores de telefonía, Claro, Movistar, Entel, Vitel, que fuese, ya está registrada. Entonces, yo tengo que, como fiscal, delimitar de qué periodo a qué periodo necesito, requiero la información para identificar el titular de ese número, ¿no? Y otros datos que me van a servir justamente si efectivamente fue la persona quien ha generado de pronto la transferencia de una suma de dinero no reconocida por el agraviado. En su gran mayoría, los delitos informáticos que se vienen dando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Lima, se maneja un modus operandi, ¿no? Que hay una persona X que crea una cuenta, genera transacciones no reconocidas por los agraviados, hacen sus reclamos ante las diferentes entidades bancarias, ellos verifican si efectivamente es cierto lo que vienen manifestando sus clientes, pueden como no reconocer también el dinero, ya, pero definitivamente la fiscalía solicitará quién es el titular de aquel teléfono celular que ha estado mandándole, como seguramente pasa con una buena cantidad de personas, enlaces, link, donde uno aparentemente se hace acreedor, ¿no? A un, a un vehículo, a un bono, inclusive del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces es necesario verificar el IP de aquel computador de donde se mandó, donde se ha creado el usuario, etcétera. En delitos informáticos, delitos también de pornografía infantil, ¿no? Donde hay imágenes subidas de tono y también la creación de usuarios, si acaso esa persona existe, pero es importante justamente descartar esos aspectos producto de una medida solicitada ante el juzgado. Solo así podrá, en términos de urgencia, también recabarse y disponerse para el levantamiento de secreto de comunicaciones, ¿no? En tiempo histórico, en tiempo real, a fin de que no se a fin de que no se pierda la información, las escuchas legales, por ejemplo, ¿no? Porque corremos el riesgo de que finalmente se desprendan de todas, de los equipos celulares, entre otros, ¿no? Entonces hay que distinguir tiempo real, tiempo histórico. El tiempo histórico ya está almacenado, ciertamente, ¿no? Ya está registrado, ¿no? Y es lo que se va a tener que recabar indicando el periodo,
¿no? Indicando también los elementos de convicción, el tipo penal que debe superar, ¿no? La pena que establece la norma procesal, y también estar acompañado de elementos de convicción, estar acompañado de los juicios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, ¿no? Tiene que satisfacer esos subprincipios, y en la reserva tributaria igual, el secreto bancario también. Esas no se notifican, por ejemplo, porque se hace necesario bajo el principio inaudita altera pars, o sea, no se notifica el levantamiento ya de secreto bancario que se solicita por parte de la Fiscalía y el juzgado le concede para tener la información respecto del secreto bancario, bursátil y la reserva tributaria. ¿Ya? No olvidar esto que es muy importante, la legitimidad de la prueba. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, y no me cansaré de decir esto. ¿Por qué? Porque así como el Código Procesal Penal establece ciertos principios en su título preliminar, las que hemos estudiado y visto esta noche definitivamente guardan correlación con estos principios, ¿no? Que son en realidad normas que van a tener un sentido interpretativo, que estas pruebas deben ser valoradas solo si se ha obtenido respetando el procedimiento constitucionalmente legítimo. Si no, se podría pedir la exclusión de las mismas. Ahora bien, como también ya lo hemos mencionado y a manera de síntesis, carecerá de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales, ¿no? De la persona, ¿no? No pueden limitar su intimidad, su privacidad, no puede autoincriminarse una persona, ni mucho menos pues recortarse una serie de derechos que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal. Recuerden ustedes que este código reconoce derechos no solamente al imputado, incluso a los propios abogados. Recuerden ustedes que también en el 150 habla habla de la nulidad absoluta cuando se afecta el contenido esencial de derechos fundamentales de la persona. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio, ¿no? Bien. Y por último, la legalidad de las medidas limitativas de derechos. Por ejemplo, cuando hablábamos de el levantamiento de secreto de comunicaciones, secreto bancario, bursátil, tributario, entre otros, se dicta por la autoridad judicial. La Fiscalía no puede disponer un levantamiento de secreto de comunicaciones. Tiene que solicitar, al igual que secreto bancario y bursátil, al órgano jurisdiccional. No en todos los casos puede ser concedida, porque si no caeríamos en el absurdo de que automáticamente se tengan que conceder todos los pedidos de levantamiento de secreto de comunicaciones, si es que éstas no reúnen la proporcionalidad de la medida, porque va a restringir un derecho, va a afectar un derecho, si no se ha justificado la necesidad, si no se ha fundamentado la idoneidad de la medida, ni mucho menos acompaña elementos de convicción, y sobre todo, no se ha cumplido con lo que establece el artículo 122, inciso 5 del Código Procesal Penal. Esto es que debe estar debidamente motivado, porque si la Fiscalía emite providencias, disposiciones y requerimientos, este es un requerimiento, no es una disposición. La disposición son actos que dispone, manda, ordena la Fiscalía en el ámbito de sus competencias, ¿no? Pero los requerimientos son pedidos, solicitudes ante un órgano jurisdiccional, y será el órgano jurisdiccional que la conceda, como no también, ¿ya? Por eso se habla de que deben ser dictadas por la autoridad judicial en el modo y la forma con las garantías previstas en la ley, y se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. ¿Quién? La Fiscalía. Si el actor civil solicita, ¿debemos de darle? No, tendría que canalizar a través de la Fiscalía y ser la Fiscalía responsable de la fundamentación de un requerimiento que pone a consideración del juez. ¿Se tiene que resolver en audiencia? No necesariamente, aunque el código sí permite, por ejemplo, cuando no se
fundamenta la urgencia en el levantamiento de secreto de comunicaciones histórico, por ejemplo, que puede disponerse, correr traslado y resolver en audiencia, pero dependiendo del caso, ¿no? Y en términos de urgencia y fundamentalmente atendiendo a la naturaleza del delito, se resuelve, ¿no? Sin audiencia, mediante una resolución, desde luego, fundamentada, ¿ya? Y sustentada en elementos de convicción y en atención a la naturaleza, finalidad de la medida y sobre todo respetando el principio de proporcionalidad. Así es, la proporcionalidad. Si no, simplemente se declara infundada. Se declara infundada y ya se tendrá que interponer recurso de apelación y la sala evaluar si realmente corresponde o no conceder esta medida, porque se está hablando de derechos fundamentales, ¿no? Que podría afectar si es que no se efectúa este control de legalidad y sobre todo la ponderación de derechos. Bien, muchas gracias, señores. Hemos terminado, no hemos hecho el break habitual porque hemos empezado con algunos minutos de retraso, pero creo que valió la pena, digamos, ir de largo con la disertación de esos temas tan importantes. Hemos tratado de ajustar los tiempos, aún así hemos tratado de hacerlo incluso con algunos casos prácticos. Bien,